Bueno, gente, ahí vamos, ¿sí? Haciendo este tiempo de Va por Vos en 89.9 Radio con Vos. Y pasan cosas, claro que pasan cosas. La economía tiene un nivel, un vértigo muy fuerte. Saludamos ya aquí a nuestra economista, Cecilia González Bonorino. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, me impactaron los números, ¿no? Lo que estuve leyendo por estas horas, fundamentalmente con el tema de la construcción. ¿Podemos arrancar por ahí, Cecilia? Bueno, quería arrancar por lo positivo, pero terminamos con lo positivo. Pero eso para mí era positivo el crecimiento de la construcción, ¿o leí mal? A ver, hay una realidad. Todo lo que salga hoy de datos en comparación con lo que fue 2020 está sobreestimado porque vos tuviste una crisis muy grande y una baja base de comparación. En lo que es construcción, la construcción, arrancamos por ahí, ¿no? Construcción, el aporte que tiene a la economía es más o menos del 6%. Entonces, es un sector que está buenísimo porque no te genera mucho empleo y no te consume dólares, pero bueno, tiene una incidencia mucho menor en términos de la economía que lo que son otros sectores, como por ejemplo la industria. La construcción aumentó en mayo un 70% en términos interanuales, ¿sí? Pero si vos lo comparás con lo que fue, en mayo de 2019, el crecimiento fue de un 12%. Claro, ahí está, ok. ¿Sí? Claro. Ahora, si vos mirás, por ejemplo, el acumulado de los primeros 5 meses, hoy salieron los datos en términos productivos de construcción e industria, ¿no? Siguiendo con construcción, si vos mirás el acumulado de los primeros 5 meses de 2021, ¿sí? La construcción creció 71%, pero si lo comparás con el mismo periodo de 2019, que sería como nuestro año de referencia para ver si en realidad es una recuperación o un crecimiento, ¿no? Sí. Tenés una caída de 1%, es una caída leve, pero tenés una caída. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que mayo lo que tuvo fue segunda ola y medidas de restricción. O sea que estos eran datos esperables. En la industria pasó algo muy similar. La industria te venía impulsando el crecimiento, industria en la economía, en el PBI te impacta en un 20%. Entonces cada vez que nosotros leemos un dato positivo de industria es un dato que nos contribuye mucho a todos y todas, que en mayo el indicador fue de un crecimiento del 30%, ¿sí?, respecto a mayo de 2020, pero si vos lo comparás con mayo de 2019, hubo una caída del 3,9%. Claro, correcto. Y una caída respecto a abril de 5%, ¿sí?, en términos de situacionalizados. O sea, estás teniendo una caída que tiene que ver con las medidas de restricción por la segunda ola. Bien. Pero me parece importante, si bien, a ver, estos no son indicadores positivos, para decirlo de alguna manera, sobre todo en comparación a lo que había sido el primer trimestre y cómo viene recuperándose la industria. Incluso en el acumulado, si vos mirás el acumulado de los primeros 5 meses de este año, la industria crece un 3% por encima del PBI. Es decir, la industria está creciendo, no hay una recuperación. ¿Sí? Es un crecimiento de la economía en ese sentido. Y la industria era la que te había aportado durante el primer trimestre, ¿sí?, un 27, casi un 30% a tu recuperación. Entonces, vos lo que tenés que pensar es, bueno, la economía en el segundo trimestre, y sí, no se va a recuperar tanto como había sido en el primer trimestre, se va a recuperar un poco menos porque tuvimos la segunda ola. ¿Sí? Bien. Pero bueno, si vos lo pensás, como la industria te había permitido eso, vos desde la Universidad de Avellaneda, nosotros esta semana sacamos un informe que decíamos, sí, en el primer trimestre estamos solo 2,1% por debajo de lo que fue del cuarto trimestre de 2019, ¿sí?, el periodo prepandemia, porque si no agarramos marzo que hubo pandemia. 2,1%. Vos decías, bueno, pero este es un dato negativo, ¿por qué nos parece positivo? Y sí, nos parece positivo porque en 2020 la economía cayó un 10%, y lo que había sido el segundo trimestre de 2020, ¿sí?, el periodo abril, mayo, junio, o sea, periodo de ASPO fuerte del año pasado, la economía había caído 20%, entonces, es decir, estamos 2,1% debajo del cuarto trimestre de 2019, es un dato positivo. Sí. Pero bueno, ahí es verdad, el 2020 no hay que tomarlo como referencia económica porque es muy... No hay que tomarlo como referencia, pero me parece, más allá de estos indicadores que son más o menos positivos o negativos, me parece que
que sí, y lo que quería resaltar esta vez es cómo se viene dando ese crecimiento en la industria o en la construcción, y tiene que ver con un cambio en el sentido de la política. ¿Sí? Hoy hay una política muy fuerte de tasas de interés bajas, mucho acceso al crédito, un cambio en la orientación de lo que es la política industrial, donde se prioriza la producción nacional respecto a lo que habían sido los productos importados, y ahí era como esta recuperación de lo que hablamos de la industria, ¿sí? Recordemos que habíamos dicho, pese a esta caída que tuvimos, que estamos 3% por encima de 2019, en un contexto de pandemia, ¿sí? Vos tenés esto, una industria que prioriza la producción nacional. Sí. Y a modo de ejemplo, los autos patentados, sí. los autos patentados nacionales en el primer trimestre de 2021 sí. fueron el 33%. Si vos lo comparás con el primer trimestre de 2019, solo habían sido del 20,8%. Claro. Y es como vos tenés una mayor participación siempre de la producción nacional en sectores que son muy importantes para nuestra estructura económica. Bien. Lo mismo con vehículos de transporte, ¿no? Pasó del 58% en 2019 al 70% en 2021. ¿Sí? O maquinaria agrícola e industrial del 40% a el 59%. Y eso te explica que en el acumulado de los primeros 5 meses de este año, maquinaria y equipo haya crecido 40% respecto de lo que había sido 2019. Bien, bien. O vehículo 4,2. Por eso bien. te digo, como hay que verlo en términos relativos cuando uno quiere ver cuánto es recuperación y cuánto es crecimiento, lo ideal es compararlo con 2019. Muy bien. El tema del salario, ¿no? También es un tema que no podemos perder de vista. Ahí está, lo positivo, que por donde querían pasar. Se adelantó la suba de... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Se adelantó la suba de que se había pautado en mayo, se había pautado un aumento del salario mínimo vital y móvil del 35%. Iba a llevar el salario mínimo a 29.160 pesos en febrero de 2022. ¿Qué es lo que se hace con este adelanto? Era un adelanto que se daba en 7 tramos, y ahora se acota, y estos 29.160 pesos, quienes perciben un salario mínimo vital y móvil, que ahora vamos a hablar de eso, lo van a percibir en septiembre. ¿Qué significa? En realidad, que en los primeros 9 meses de 2021, ¿sí? Hasta septiembre, comparado con diciembre de 2020, el salario mínimo vital y móvil va a aumentar 42%. Eso significa, primero pensemos en lo que son las pautas salariales, ¿no? Acá ya estamos diciendo 9 meses, 42%. ¿Qué había pasado en 2020 con el salario mínimo? El salario mínimo había caído 12% en términos reales, ¿sí? Respecto a lo que había sido 2019. Con este aumento del 42% en septiembre, el salario mínimo va a recuperar lo que perdió en 2020. Mira. Bien, buenísimo, me encanta, sí, súper noticia. Y te cierro con esto. ¿De qué depende el salario mínimo? Aparte de muchos subsidios, hay un programa que para mí es muy importante, y para todos y todas, que es el Potenciar Trabajo. Quienes son integrantes, quienes son titulares del Potenciar Trabajo, perciben, ¿no?, la mitad de lo que es ese salario mínimo vital y móvil, y este aumento en el salario va a implicar un aumento en el salario para estas personas. Claro. Y cuando me puse a ver los números de lo que había sido el Potenciar Trabajo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, el ICE ahora va a pasar a tarjeta alimentaria y Potenciar Trabajo? Sí. Si vos comparás lo que fue el primer trimestre, tanto cuarto trimestre de 2019 como primer trimestre de 2020, titulares del Potenciar Trabajo teníamos 236.000 personas. Y ahora en junio hay más de 1 millón de personas. Claro. Wow. Entonces, este aumento del salario mínimo va a estar beneficiando más de 1 millón de personas, donde 7 de cada 10 encima son mujeres. La vez pasada habíamos hablado un poco, ¿no?, de estos números de distribución del ingreso y cómo había aumentado la desigualdad de género. Total. Digo, esta es una política muy positiva, ¿no?, en términos de impacto también de equidad. Seguramente 30.000 pesos, a mí me gustaría que ganen más, francamente, pero tener un aumento de un 40% en este contexto de este año que estamos teniendo en la Argentina me parece positivo, Cecilia, muy positivo. No, siempre pedimos más. Me parece que lo que hay que pensar es hacia dónde vamos, ¿no? Bien, la intención del gobierno. La Argentina Trabajo, la verdad es que una persona trabaje, creo que son 4 o 6 horas por 15.000 pesos en septiembre, es algo que uno dice, no sé, ¿qué hago?
Claro. Pero... Claro. Pero bueno, uno lo tiene que pensar en esta idea de empezar a recuperar el salario. Bien. Y sobre todo en este contexto donde hablamos que la industria, el comercio y la construcción no te van a estar impulsando tanto la economía, reactivemos el consumo. Muy bien. Che, Cecilia, me encantó los datos, me encantó la información, la manera de contarla que has tenido. Te mando un abrazo y recuerdo que la pueden encontrar en las redes sociales, @CGBonorino, Bonorino con B larga, CGBonorino, y también invitamos que entren al Instagram de la Universidad de Avellaneda, @economíaUNDAV, tiene que ver con la Universidad de Avellaneda, @economíaUNDAV, y también, si no, @CGBonorino. Abrazo, Cecilia, gracias. Un abrazo enorme. Chao, hasta la próxima. Nuestra economista, Cecilia González.